vamos a leer versículo 36 en adelante. Y el tema que voy a presentar hoy, en esta mañana, es una mujer pecadora en el culto de los hipócritas. Ese va a ser nuestro mensaje. Dice aquí el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, verso 36, que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Una mujer pecadora en el culto de los hipócritas. Ese es nuestro tema. Yo quiero poner la atención sobre esta mujer que la Biblia la llama, la califica como pecadora. Es muy posible que esta mujer era una prostituta, una mujer que estaba muy relacionada al pecado, muy identificada con el pecado. Ahora, en la cultura judía, las mujeres se dividían en tres clases. En primer lugar, las mujeres vírgenes. En segundo lugar, las mujeres casadas. Y en tercer lugar, las mujeres pecadoras. Pues así eran calificadas, como vírgenes, casadas o pecadoras. Las mujeres nunca podían participar en una reunión con los hombres, a excepción que si la mujer iba con su esposo o con uno de sus hermanos, entonces sí tenía aceptación. El pasaje nos enseña aquí que Jesús fue invitado para participar en una reunión de hombres, y la reunión era en la casa de alguien que se llamaba Simón, y él era de la secta de los fariseos, de la religión de los fariseos. Para informarle, los fariseos eran un grupo religioso, eran un grupo político también, y ellos representaban la alta sociedad, era gente con poder económico. Y en la casa de uno de ellos, llamado Simón el fariseo, allí era esta reunión, allí era este culto de hipócritas. El Señor Jesucristo había dicho en cierta ocasión: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es decir, que la característica de un fariseo era la hipocresía, la doble vida, la doble moral. Era gente que pensaba una cosa y decía otra. Era gente que de frente le extendía la mano, pero a su espalda sabían cómo clavar un puñal, un cuchillo. Pues estos eran los fariseos, y en la casa de uno de ellos era la reunión. Jesús fue invitado allí, y ahí apareció esta mujer pecadora, que tenía una gran inquietud. Una mujer que tenía una gran carga en su corazón. Ella quería encontrarse con Jesús y rendirle honores. Ella quería encontrarse con Jesús y homenajearlo. Solamente un corazón que ha pecado tanto podía ofrecer un servicio tan humilde como el de ella, y un servicio tan amoroso. Alguien que ha sabido pecar mucho tiene esa clase de corazón. Un corazón que es todo afecto, un corazón que se derrama en humildad. El primer punto que analizaremos en esta mañana es del de una mujer pecadora pública.
Una mujer pecadora pública. Ella no practicaba el pecado a escondida. Todo el mundo conocía su actividad pecaminosa. Y esta mujer se acercó a Jesús no para pedir favores. Ella no estaba buscando beneficios personales. Esta mujer se acercó a Jesús porque venía a ofrecer gratitud y a reconocer el señorío y la majestad de Jesús, el invitado en la casa de Simón. Otra vez, esta mujer no venía a buscar beneficios personales, no venía a buscar favores. Esta mujer venía con un corazón abierto para expresar su gratitud y ofrendar a Jesús y reconocer todo el señorío y la majestad del Señor. Esta mujer pecadora siempre fue consciente que en esa reunión ella iba a ser despedazada por las críticas. Ella era consciente de que en ese culto de los hipócritas, ella iba a ser realmente atacada, señalada. Ella estaba cargando en sus espaldas la fama de ser una mujer pecadora. Esto no es algo fácil de sobrellevar. Cargaba en sus espaldas esa horrenda fama de ser una mujer pecadora. Y de pronto en esa reunión, en ese culto de los hipócritas, aparecieron los rumores, gente que se hablaba en el oído, había murmullos que contenían venenosas murmuraciones y difamaciones, todo lo típico que sucede en un pueblo chico. Y como dice el refrán, donde hay un pueblo chico hay un infierno grande. Todos hablaban de los pecados de esa mujer. Todos estaban allí murmurando y quizás recordando el historial pecaminoso de esa mujer en el murmullo que cada uno se hacía al oído del otro. Un culto de hipócritas y una mujer pecadora. El fariseo Simón, el dueño de casa. Simón era el fariseo, dueño de casa, y los otros hombres que estaban asistiendo a ese culto de hipócritas veían a esa mujer como un ser despreciable. En esas miradas que volaban como puñales infectados, en esas miradas estaban mostrando todo el desprecio, el asco, la repugnancia por la presencia de esa mujer. Ninguno lo disimulaba. Se podía notar en las miradas el odio que sentían, el rechazo, el desprecio por la presencia de aquella mujer. Todos la miraban como una intrusa de baja categoría, una mujer pecadora, dice la Biblia, una mujer pecadora. Y los hombres estaban allí anhelando y esperando que Jesús la expulsara de esa reunión. Seguro que era el deseo de la mayoría o quizás de todo, cuando el Señor dirá unas palabras y la expulsará a esta mujer de esta reunión. Pero Dios, mis hermanos, mis amigos, Dios ve mucho más que las apariencias. Recuérdelo a eso, por favor. Dios ve mucho más que las apariencias. El fariseo Simón fue un hombre mezquino en la recepción, porque Simón el fariseo mostró aires de superioridad. Él fue ingrato y él fue descortés con el Señor Jesús. Pero en cambio esta mujer pecadora era todo lo contrario. Esta mujer, que era una pecadora pública, trajo una ofrenda a Jesús y trajo certeza de que ella hallaría alivio para su alma pecaminosa. Una mujer pecadora pública. En segundo lugar, quiero que pongamos la atención en una mujer pecadora, humillada y arrepentida. Pues eso es lo que vamos a ver ahora, una mujer pecadora, humillada y arrepentida. Dice la palabra de Dios otra vez, Lucas 7, verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. La Biblia dice que ella se presentó con un frasco de alabastro. Para que usted tenga una idea de lo que era el alabastro, era algo muy parecido a lo que nosotros llamamos mármol por esta región. Y allí, con un envase de mármol que contenía un perfume, ella trajo para ponerlo a los pies de Jesús.
Cuando ponemos la mirada en el perfume que ella trajo, existen algunos antecedentes. Y de paso quiero decirle que esta historia que estamos leyendo y estudiando ahora no tiene nada que ver con la historia de una mujer llamada María que se nos habla en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Esa es otra historia. Esa mujer trajo perfume de nardo a los pies del Señor Jesucristo, pero esa historia nos sirve como referencia para esta, de que María, en Juan capítulo 12, el perfume de nardo que ella derramó sobre el Señor tenía un valor aproximado de 300 denarios. Y tenemos que saber que esos 300 denarios era el equivalente casi al sueldo de un año de un trabajador. Es decir, que un trabajador ganaba aproximadamente un denario por día, así que tenía que trabajar todo un año para poder comprar un perfume de nardo. No sabemos el precio del perfume que trajo esta mujer del Evangelio de Lucas, pero sí sabemos el precio del otro. Y ahora esta mujer trajo aquí ese perfume para poner sobre Jesús y dice que todos estaban sentados a la mesa. Yo quiero que usted comience a dibujar en su mente esa escena. La casa de Simón, el fariseo, un culto lleno de hipócritas, una mujer pecadora y el Señor Jesucristo. De pronto todos se sentaron allí alrededor de la mesa. La mesa, para que usted lo imagine, no es como la que nosotros usamos por estas regiones. No era una mesa que estaba rodeada de sillas. La mesa de los judíos generalmente no pasaba la altura de la rodilla. La mesa que usaban los judíos era algo de unos 40 a 50 centímetros de altura, no más que eso. Y ellos se sentaban recostados en el piso, apoyados sobre el codo izquierdo. Esa era la costumbre. Para que usted vaya imaginando esa escena donde se está desarrollando lo que Lucas nos cuenta. Allí una mesa baja, aquí en la Argentina se le llama una mesa ratona. Es una mesa de baja altura y allí todos estaban recostados en el piso, casi acostados, apoyados sobre el codo izquierdo, todos los que rodeaban allí. Y de pronto esta mujer aparece allí con lágrimas. Esas lágrimas de la mujer pecadora. Ella lloró y derramó sus lágrimas sobre los pies del Señor Jesús. Y ahora a nosotros nos corresponde preguntarnos, ¿por qué lloraba esa mujer? ¿Cuál era el motivo del llanto de esa mujer? ¿Qué era lo que desató las lágrimas en esa mujer? Posiblemente, yo creo que cuando ella estaba frente a Dios, estaba frente a Jesús mismo, hubo un desfile en su mente de toda su actividad pecaminosa, dolorosa y escandalosa de su vida. Todos los pecados comenzaron allí a desfilar por su mente y ella estaba ahora allí frente a Dios, cara a cara con Jesús, que era Dios hecho hombre. Y de pronto ella comenzó a llorar. Y quizás esas lágrimas expresaban la gratitud de ser recibida por Dios a pesar de quién era, a pesar de su fama y a pesar del peso de la larga actividad pecaminosa de su vida. Quizás ella se puso a llorar porque estaba con el privilegio de estar frente a Dios, frente a Jesús, Dios hecho hombre. Lo cierto es que la Biblia dice que ella estaba aquí llorando y estaba derramando lágrimas. Esas lágrimas sin duda que tenían una gran emoción, sin duda que esas lágrimas expresaban gratitud, sin duda que esta mujer que era tan pecadora, ahora estaba emocionada porque estaba frente a Dios. Ella lloraba. También es muy posible que ella lloraba porque tenía la certeza de que sus pecados iban a ser perdonados. Yo creo que sí, que esa mujer estaba frente a Jesús porque tenía la certeza de que sus pecados iban a ser perdonados. Y al fin ella iba a quitarse esa carga tan pesada, esa tortura que es una vida pecaminosa. Esa mujer estaba llorando allí porque al fin ella iba a poder escapar de esa cárcel diabólica donde estaba encerrada, cautivada por sus pecados. Mis hermanos, todos nosotros antes de conocer a Cristo estuvimos en las cárceles del diablo.
llámele como quiera, cautivos del diablo, en las mazmorras del diablo, en las cárceles de Satanás, allí siendo azotados por la violencia diabólica, hasta que Jesucristo vino a nuestras vidas. Y qué feo que es vivir en esas cárceles del diablo, atrapado en el pecado, cada día siendo azotados y malherido, castigado profundamente por el pecado. Porque la Biblia asegura que todos somos pecadores. Nadie se escapa de esa condición. Todos somos pecadores. Todos hemos estado algún tiempo en las prisiones diabólicas. Y esta mujer estaba frente a Jesús y ella veía la posibilidad de que iba a conseguir la libertad que el pecado le infligía. Se iba a terminar. Y ahora de pronto una nueva transgresión. Nótelo conmigo, por favor. Dice ahí el Evangelio de Lucas, el capítulo 7 y verso 38. Dice que estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Quiero que ponga la atención en los cabellos de esta mujer, porque la emoción que ella estaba sintiendo, experimentando de estar frente a Jesús, le llevó a una nueva transgresión. ¿Cuál era esa transgresión? Que se soltó sus cabellos, porque en la cultura judía estaba prohibido que la mujer anduviera con sus cabellos libres, sus cabellos allí al aire, al viento, como usted quiera llamarle. Y esta mujer cometió una nueva transgresión, soltó sus cabellos, libertó sus cabellos también. Eso estaba prohibido, eso estaba mal visto. Pero esos caerían en una fina toalla. Esos cabellos de esta mujer, que era como una señal de irreverencia, era una desvergüenza para una mujer andar con el cabello suelto, ese cabello que antes había sido utilizado para peinados ostentosos, ese cabello que antes había sido utilizado para seducir y para atraer la mirada de los hombres, porque el cabello suelto de una mujer es un arma de seducción. Y esta mujer había usado los cabellos sueltos en su vida pecaminosa y ahora todos estaban escandalizados mirando una mujer con sus cabellos sueltos en un culto lleno de hombres hipócritas. Pero este cabello no estaba allí para atentar a nadie, estaba para ser usado como una fina toalla y secar los pies del Señor Jesucristo, que habían sido humedecidos por las lágrimas de gratitud de una mujer pecadora. Una mujer pecadora, una mujer pecadora en el culto de los hipócritas. Esta mujer la podemos ver allí sin maquillaje. Esta mujer la podemos ver allí con lágrimas sinceras. Esta mujer se puede notar de que ella tenía un arrepentimiento verdadero y por eso ella estaba allí al lado del Señor Jesús. Y ahora de pronto hay besos en los pies. Otra escena extraña, otra transgresión. Esta mujer, luego que haber regado los pies del Señor con lágrimas, ahora comienza a besar los pies del Señor. Imagina, hermano, aquella escena en el culto de los hipócritas. Besos continuos, besos repetidos y besos afectuosos eran los que daba esta mujer a los pies del Señor. Ella estaba allí en una posición de adoración. Ella era consciente, sabía bien quién era la persona que estaba frente a ella. Era Dios mismo hecho carne. Y ahora estaba ella expresando su adoración. Y yo les digo o les pregunto, ¿cómo no amar a un Dios que es tan misericordioso y tan perdonador? ¿Cómo no amar a un Dios que es tan misericordioso y que es tan perdonador? Cristo, que conoce los corazones, vio el corazón de esa mujer y vio en esa mujer un corazón arrepentido, vio en esa mujer un corazón sincero. El Señor Jesucristo conocía perfectamente
la radiografía de esa mujer. El Señor Jesucristo conocía el pecado que habitaba en la vida de esa mujer, y el Señor Jesucristo también conocía el cambio que se estaba produciendo en su corazón. El Señor Jesucristo sabía sobre mujeres. El Señor Jesucristo en su ministerio tuvo muchas experiencias con mujeres que habían sido castigadas por el diablo y lastimadas profundamente por su pecado. Una de ellas es la que el Evangelio de Juan en el capítulo 4 nos habla. Era una mujer nacida en la ciudad de Samaria. Nosotros normalmente le llamamos la mujer samaritana. Era una mujer que iba al pozo de Jacob para buscar agua. Era una mujer que estaba marcada por un pasado y un presente doloroso. Era una mujer que cargaba con un historial de inmoralidades. En esa charla que la mujer samaritana, en el Evangelio de Juan capítulo 4, habló con Jesús, y Jesús le dijo que como parte de su currículum pecaminoso, ella había estado con 5 hombres y ahora estaba con uno nuevo, y ninguno de ellos había sido su marido. Esa mujer estaba acostumbrada a la vida pecaminosa. Esa mujer había pasado de hombre en hombre, y el Señor Jesucristo le habló a esa mujer en las siguientes palabras. Le dijo Jesús: mujer, si tú bebieras del agua que yo te daré, saltará en ti una fuente para vida eterna. El Señor Jesucristo no le refregó el historial pecaminoso por la cara a la mujer samaritana. El Señor Jesucristo no estaba allí subrayando el pecado en la vida de esa mujer. El Señor Jesucristo le estaba marcando un camino diferente. Le dijo: mujer, si tú bebieres del agua que yo te daré, saltará en ti una fuente para vida eterna. Hace unos días habían aquí unas mujeres jóvenes hablando, y una de esas mujeres le dijo a la otra: me enteré que te has divorciado. Contame cómo te va con tu nuevo hombre. A lo que la otra mujer le dijo: déjame, por favor. Estoy viviendo el mismo infierno, pero con un distinto diablo. Esta mujer, la samaritana, ella había tenido 5 diablos en su vida, 5 infiernos diferentes había pasado. Era una mujer marcada por el dolor, pero el Señor Jesucristo habló con ella, y esta mujer creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y la mujer samaritana entró en su pueblo, en su ciudad, y le dijo a su gente: vengan, vengan, porque he encontrado al profeta de Dios. Él me ha dicho cuánto he hecho, vengan. Y vino la multitud frente a Jesús. Y después que los samaritanos, ese pueblo, se encontró con Jesús, dijeron estas palabras allí en Juan 4, versos 36 en adelante. Dice que esa gente le dijo a la mujer: antes creíamos por tu palabra, pero ahora que hemos oído, reconocemos que Jesús es el Salvador del mundo. Esa mujer que había sido tan pecadora, ella guió a su pueblo, guió a su gente a los pies de Jesús. Y la gente, dice Juan 4, que reconocían que Jesús era el Salvador del mundo. Cuando usted mira allí en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 8, Jesús había estado en el monte orando y había predicado el día anterior, pero esa mañana regresó allí al templo, y de pronto un grupo de fariseos, ¿cuándo no? Hipócritas. Un grupo de fariseos, acompañado de los de la religión, de los saduceos también, trajeron una mujer frente a Jesús que había sorprendido ellos en adulterio. La habían encontrado en pleno acto pecaminoso, y esta gente vino para engañar a Jesús, preparándole una trampa en la pregunta que le hicieron. Le dijeron: de acuerdo a la ley de Moisés, esta mujer debe ser apedreada y hasta la muerte. Pero la ley de Moisés decía eso, pero decía algo más que esa gente no cumplió. La ley de Moisés decía que había que apedrear a la mujer, pero había que apedrear al hombre también. ¿Que eran machistas o qué cosa sucedió? Que dejaron escapar al hombre del adulterio y trajeron a esa mujer avergonzada, semidesnuda, y la pusieron frente a Jesús, y estaban todos listos para apedrearla y sepultarla bajo piedras, teniendo a Jesús como testigo.
Pero esos fariseos insistían y le decía al maestro, toma una decisión, maestro, dinos si cumplimos con la ley de Moisés y apedreamos a esta mujer. Pero cuando usted lee allí en Juan el capítulo 8, dice que el Señor Jesús se puso a escribir en tierra. Pero ellos insistían con el apedreamiento y de pronto Jesús levanta su mirada y los pone allí cara a cara con ellos y les dice, aquel que se sienta sin pecado, que tire la primera piedra. Y siguió escribiendo en el piso. Y ahí está la interrogante, ¿qué cosas estaría escribiendo Jesús en el piso? La Biblia no lo dice, yo imagino, solamente imagino que estaría escribiendo cuál sería la condenación para el que se atreviera de esos hipócritas a tirar la primera piedra. De pronto Jesús levanta su mirada y no ve a nadie. Solamente él ve a esa mujer sufrida, semidesnuda, que había sido sorprendida en adulterio. La mira a los ojos Jesús y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer le dijo, Señor, no hay nadie aquí. Se fueron todos. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. El Señor Jesús estaba acostumbrado a tratar en su ministerio con estas clases de mujeres sufridas, abatidas, lastimadas profundamente por el pecado, por la inmoralidad. Y también allí en el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 8, si usted mira allí, bien cerquita del texto que usamos como base, Lucas el capítulo 8 habla en el versículo 2 que algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ahí había una mujer que muchas veces pasa desapercibida ante la mirada de los predicadores de nuestro tiempo. Nadie habla acerca de María Magdalena. María Magdalena era una mujer que era líder en la iglesia, era una mujer que estaba al frente del ministerio. Seguramente ella era la que lavaba la ropa de los apóstoles y cocinaba para los apóstoles y para Jesús. María Magdalena era una mujer que había sido testigo de los grandes sermones y de los grandes milagros del Señor Jesucristo. Esta mujer María Magdalena junto con Susana y Juana, todas son mencionadas en este capítulo 8 de Lucas, acompañaban a Jesús y a los apóstoles en el ministerio cada día. Esta mujer había tenido una vida sufrida, 7 demonios. Era tanto el pecado que ella practicó que abrió las puertas para el diablo y 7 demonios se metieron en su vida. El Señor Jesucristo habló con esa mujer, trabajó en la vida de esa mujer y ahora era una mujer con una vida nueva. Era una mujer con un pasado sufrido, era una mujer con un pasado pecaminoso, pero ahora andaba con Jesús y los apóstoles anunciando el mensaje del Evangelio. Esas mujeres, el Señor estaba acostumbrado a ver mujeres que habían sido estigmatizadas por el pecado. Y esta mujer, cuando el Señor murió y resucitó, María Magdalena fue la primera que estuvo en el sepulcro. Una mujer llena de fe que confió en las palabras del Señor y fue aquel primer día de la semana para encontrarse con el Cristo resucitado. Y así sucedió. De modo que volviendo a nuestra historia de una mujer pecadora, decimos que el Señor Jesucristo estuvo acostumbrado en su ministerio a tratar con mujeres muy sufridas, con mujeres muy lastimadas por el pecado y por el diablo. Y ahora estaba esta mujer con un frasco de alabastro que contenía perfume. Todos estaban sentados a la mesa. Esta mujer comenzó a llorar, a derramar lágrimas sobre los pies de Jesús. De pronto suelta sus cabellos y lo utiliza como una toalla, seca las lágrimas en los pies de Jesús, comienza a dar besos en los pies del Jesús. Y allí vemos que Simón el fariseo, él no podía entender ni podía conocer nada de lo que estaba sucediendo en su casa. No se podía creer todo lo que él estaba viendo. Y Simón era uno de los que opinaba como el resto de la gente que estaba allí. Simón no opinaba como Dios, porque Dios estaba mirando a esa mujer con un corazón que se estaba transformando. Dios estaba viendo a esa mujer con un corazón que iba a ser
salvo y de una enorme bendición para las futuras generaciones. Observe lo que sucede ahí, Lucas 7, verso 39, que ya hemos leído. Otra vez Lucas 7, verso 39, dice, cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Claro que Jesús sabía bien quién era esa mujer y Jesús sabía bien qué era lo que esa mujer necesitaba. Esa mujer vino allí porque necesitaba desprenderse de esa pesada carga del pecado. Esa mujer vino allí buscando la misericordia de Dios y la salvación de Dios. Claro que sí, que Jesús sabía muy bien lo que esa mujer necesitaba. El que estaba errado era Simón. Una mujer pública y pecadora. Una mujer pecadora, humillada y arrepentida frente a Jesús. Y el último punto que vamos a tocar en esta mañana es ver a esta mujer pecadora en el culto de los hipócritas. De ahí viene el título de nuestro mensaje. Veámosla a esta mujer pecadora en el culto de los hipócritas. Esta no era una reunión de hermanos en la fe. Esta no era una reunión de ositos cariñosos. Esta era una reunión donde había verdugos inclementes, donde había gente que tenía la conducta de verdugos con su hacha afilada, decididas a rodar cabeza. Y la cabeza de esa mujer pecadora era la que ellos estaban mirando con atención para separarla del cuerpo. Una reunión de verdugos inclementes, gente que estaba allí, eran hombres incapaces de detectar el veneno de sus propios pecados. Eran esa gente que le acusan, que le señalan con el dedo índice, son esa gente que siempre le apuntan con un dedo, pero hay tres que están en contra de ellos, pero nunca lo perciben. Nunca se dan cuenta. Son gente que tienen aires de superioridad, son gente que se sienten más espirituales que otros, más importantes que otros, más capaces que otros, son gente que se sienten más santos que los otros, pero son tremendos hipócritas, tremendos pecadores. Ahora mire, esos fariseos que estaban ahí en ese culto, en la casa de Simón, esos fariseos de ayer, y los de hoy también, que abundan por todas partes, son una verdadera plaga. Déjenme repetir eso, esos fariseos de ayer y los de hoy que abundan por todas partes son una verdadera plaga. Esos fariseos estaban llenos de religión y esos fariseos estaban faltos de amor, mucha religión, nada de amor había en sus vidas. Ni siquiera esos fariseos pudieron notar la presencia de Dios a su lado en la persona de Cristo, ni siquiera eso. Por eso en el capítulo 23 de Mateo, Jesús les dijo a esos fariseos, ustedes son ciegos, guías de ciegos, ciegos, guías de ciegos, porque eran incapaces de ver a Dios que estaba al lado de ellos. Todo lo que les importaba era hacerle un daño, ser un tropiezo para esa mujer pecadora. Ahora observe lo que dice la palabra. Dice aquí en Lucas 7, verso 40. Aquí viene la lección que Jesús quiso darle a todos ellos y a nosotros también. Observe cuál es la lección. Lucas 7, verso 40, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Y ahora le va a contar una historia a Jesús. Le va a contar una parábola impactante. Mire lo que dice esa parábola. Verso 41, un acreedor tenía 2 deudores y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo,
que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En otras palabras, Jesús está dando esta lección que dice que aquel que peca mucho, mucho ama. Y hay muchos que han pecado poco en su vida y se sienten como ese deudor de los 50 denarios. La mujer representaba el deudor de los 500 denarios. Su deuda era grande, su pecado era enorme, pero Dios le perdonó. Y ahora, como esa mujer había pecado mucho, ella estaba demostrando mucho amor por Jesús el Señor, por Jesús su Salvador. Pero el otro, los fariseos que representaban a los deudores de 50 denarios, amaban muy poquito, casi nada, porque ellos se consideraban casi sin pecado. Mis hermanos, aquí está una mujer pecadora en el culto de los hipócritas. En mi ministerio pastoral he visto mucha gente muy pecadora. Muchos que competirían conmigo y con el apóstol Pablo por ver quién era el primero de los pecadores. Recuerda que Pablo le dijo a Timoteo que él era el primero entre los pecadores. Pero en esa iglesia donde yo fui el pastor por 26 años, más de un cuarto de siglo, había muchos que podían competir conmigo y con Pablo para ver quién era el primero de los pecadores. Aquí esta mujer estaba en una reunión de hipócritas, en una reunión de fariseos que se sentían que eran pocos deudores para con Dios. Siempre, hermanos, los que creen que pecan poco, piensan que no necesitan dedicarse tanto a Jesús. Pero va a llegar la hora en que los muertos dejarán de reírse de los degollados. Los muertos dejarán de reírse de los degollados. Todos somos pecadores. La Biblia lo afirma una y otra vez. Todos somos pecadores. Y quiero que sepa esto porque hoy existen fariseos por todas las latitudes. Hoy existen fariseos por todas las naciones. Y lo digo con total certeza. Hoy existen fariseos en todas las congregaciones. Y por más que nosotros lucimos el título de bautistas, fundamentales, independientes, separatistas y no sé cuántos títulos más tenemos, nosotros también somos una escuela de hipócritas a veces. A veces nuestras congregaciones se vuelven una escuela de hipócritas. Los fariseos aquí en el Evangelio, estos eran como los fumigadores de males ajenos, pero ellos eran inútiles para usar lejía, lavandina, detergente, lisofor, no sé, cualquier clase de desinfectante para matar los virus que habían en su alma. Quizás le hacía falta un poco de dióxido de cloro, tan moderno en este tiempo, ¿no? Porque eran ellos los que estaban enfermos, contaminados con ese virus del pecado más que los otros. Y en ese culto de los hipócritas se acostumbra a condenar a los que son marginados, a los desechados. En el culto de los hipócritas, en su iglesia y en la nuestra, muchas veces la gente tiene tendencia a desechar a aquellos que han tenido un pasado de drogadictos, de borrachos, de delincuentes, de prostitutas. Hay muchos que quieren tener una iglesia de élite, es decir, una iglesia de gente de clase media para arriba, de gente que tenga ciertos títulos terrenales, de gente que goce de cierta fama terrenal o aceptación popular. En esa iglesia, donde fui el pastor por 26 años, allí sí que había gente que realmente había conocido lo más bajo del pecado. La mayoría de la gente que vino por más de cuarto de siglo había visitado la cárcel. Allí, por ejemplo, hemos tenido travestis y le hemos ido a visitar y le hemos traído y le hemos predicado. Muchos que vinieron del homosexualismo conocieron a Jesucristo en nuestra iglesia como el Salvador. Muchos de ellos pudieron lucir una vida nueva, una vida transformada. Nosotros teníamos los hombres por algún tiempo la costumbre de reunirnos los viernes y hacer una comida. Y había algunos de los hermanos de la iglesia que iban a una plaza a 2 cuadras y media
de la iglesia y traían a la gente que hacía 10 días o 20 días que no se bañaban y estaban allí todos harapientos, inmundos, y traían y les compraban el jabón y el shampoo y los ponían en la ducha y luego los traían a la mesa para comer, y esa gente escuchaba el mensaje del evangelio. Para que usted note la clase de gente que venía, a través de los programas de radio vino un hombre de la policía. Vino el policía con su arma y todo a la reunión. Y recuerdo que cuando terminó el culto, uno de esos hombres que trajeron de la plaza tenía tuberculosis, tosía mucho. Y recuerdo que entre ese grupo, cuando termina la reunión, vino el policía y me preguntó, dice, ¿no vio dónde dejé mi celular? No he visto su celular, nadie lo había visto. Es que uno de esos visitantes que habían traído de la plaza, hasta el propio policía le robó el celular. Y después, cuando empezamos a pasar revistas de las cosas, uno me dijo, pastor, mire que los candados de la iglesia no están. Los candados eran de cobre y nos habían robado los candados. Después que le dimos jabón, shampoo, agua, después que le dimos comida, le dimos el mensaje del evangelio, nos terminaron robando. Los fariseos masculinos y femeninos de nuestra iglesia levantaron sus voces críticas y me decían, el pastor fomenta la vagancia trayendo esa clase de gente a la iglesia. Ay, hermanos, los fariseos quieren tener una iglesia de élite, de gente prolijita, de gente de aparente santidad, pero Dios conoce bien nuestros corazones y conoce bien que todos escondemos un muerto entre nosotros, todos tenemos pecados vergonzosos y escandalosos, algunos ocultos, pero no a la vista de Dios. Un día prediqué allí un mensaje y había un hombre nuevo de unos 35, 38 años aproximadamente. Él estaba ya en la puerta de la iglesia al terminar el culto y voy para saludarle y él me dijo, pastor, mire que estoy desilusionado. Yo estaba entusiasmado porque estuve en la cárcel y escuché muchas prédicas suyas y decía, cuando salga de la cárcel quiero ir a conocer a ese pastor y quiero ir a escuchar las prédicas. Y hoy vine y me quedé desilusionado. Pero el hombre había interpretado mal mi mensaje. No había entendido mi mensaje, había entendido todo lo opuesto. Y él me dijo así, me dijo, hoy me voy de este lugar sintiendo que Dios no me perdona mi pecado. Y entonces le dije, pero ¿cuál es el pecado? Porque Dios perdona todos los pecados, la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado. Y el hombre comenzó a contarme la historia. Me dijo, yo salí de la cárcel en libertad condicional. Porque un día llegué a mi casa y mi esposa estaba con su amante. No pude contenerme y tomé un arma y maté al hombre. Y fui a la cárcel. Y después de escucharlo a usted tantas prédicas en la radio, me quedé entusiasmado de que había posibilidad para que yo tenga una vida nueva en Cristo. Y ni bien saliera de la cárcel, yo quería ver a esta iglesia, pero estoy desilusionado porque siento que Dios no me va a perdonar. Le expliqué el mensaje otra vez, lo comprendió bien, pero vio la clase de gente que venía a nuestra iglesia. Un día un hombre llamó a la radio y dijo que le gustaría que fuéramos a visitar a su mamá. Le dije allí desde la radio misma, ¿por qué usted no nos espera y nosotros también tenemos interés en que usted venga a la iglesia? Él me dijo, usted no va a tener interés cuando me vea, porque a mí me han echado de todas las iglesias donde he ido. Y le dije, le vamos a ir a visitar. Llamé a un hermano de la iglesia que es un soldado, un gendarme, y entonces él me acompañó y cuando llegamos a esa casa, la señora era muy mayor, estaba en silla de ruedas y el hombre que me habló, que me dijo que lo rechazaron de las iglesias, era un travesti. Le predicamos el evangelio y ellos creyeron en Jesucristo como el Salvador. Me acuerdo perfectamente el lugar, la casa donde ellos viven, aquí en la provincia de Buenos Aires. Y así tantos casos. Un día fuimos a Córdoba, seguro que está ahí hermano Nelson, hicimos una conferencia y llevé como 25 personas de Salta, Jujuy, Tucumán y un grupo de Buenos Aires. Llevaba a un muchacho jovencito por primera vez
Y allí, cuando terminaron las reuniones la primera noche, le hablé a este muchacho y le dije, estoy tan contento, le digo, al fin Dios me mandó a uno normal, dije yo. Y digo, porque todos en la iglesia, todo el mundo ha estado preso, ha tenido problemas en droga, han dado en los cultos satánicos de la umbanda y del quimbanda y de la magia negra, y todos venían de ese trasfondo. Y el muchacho de pronto cambió su rostro y me dijo, pastor, dice, yo no soy diferente. Y él levantó su polera, su camisa, y tenía un tajo hecho por un cuchillo desde el pecho hasta más abajo de su ombligo. Esa gente venía y yo me acostumbré a trabajar con ellos. Hermano Omar, cuando estuvo el domingo aquí en mi casa, le dije, en la congregación donde estamos, son todos bebés de pecho, al lado de aquella congregación que pastoreé por 26 años, porque los nuestros, hasta donde sé, más que alguna noche de borrachera allá en el fondo, en algún callejón de Villa Celina, no tienen otros grandes antecedentes pecaminosos. Pero qué bueno, porque cuando aparezcan los grandes pecadores, los pecadores de verdad, nosotros no tenemos que tener la conducta de los fariseos, no tenemos que tener la conducta de Simón, tenemos que ser como nuestro Señor y tenemos que ver esas almas necesitadas que han sido lastimadas por el diablo, que han sido destrozadas por el pecado, y de hablarles del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de la salvación eterna que hay en Cristo Jesús. No queremos una iglesia de élite, no queremos una iglesia de gente exquisita, simplemente queremos una iglesia de pecadores sinceros que se arrepienten y que crean en Jesucristo como el Salvador para vivir una nueva vida y eterna junto a Jesús. Déjeme meterme aquí en la historia ya para la parte final. Esta mañana cuando leía estos pasajes otra vez, derramé lágrimas porque realmente la historia de esta mujer me conmueve, pero más me conmueve la actitud de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Los fariseos aquí tenían una religión fácil, ellos tenían una religión barata y la doctrina central de ellos era la hipocresía. Pero el Señor Jesucristo no es un legislador rígido, el Señor Jesucristo no es un denunciante despiadado del pecado. El Señor Jesucristo no es un cruel portador de la pena y el castigo. El amante de nuestras almas. Claro que sí, Jesús, Él es el dulce amante de nuestras almas. Él es el gran pastor que está más empeñado en salvar a las ovejas que en matar al lobo. Déjeme repetir eso. Jesús es el gran pastor que está más empeñado, más comprometido en salvar a las ovejas que el matar al lobo. A él le importan las ovejas. Y mire cómo termina esta historia. Lucas 7, verso 44 en adelante. Este es el fin, mis hermanos. Mire, Lucas 7, verso 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Mire, Jesús lo miró a Simón y le dio la explicación correspondiente. Le dijo, Simón, necesito que te quede claro. El historial pecaminoso de esta mujer quedará en blanco, quedará en cero. Simón, quiero que te quede claro, los muchos pecados de esta mujer son perdonados. Simón, estabas equivocado cuando opinaste de que yo no sabía quién era esa mujer pecadora que estaba a mi lado. Claro que sabía, y quiero que te enteres, Simón, ahora que esta mujer que vino con una actitud correcta, con un corazón sincero y arrepentido, sus muchos pecados le son
perdonados. Y ahora le iba a agregar algo el Señor Jesús a la mujer. Y le dice en el verso 48 Jesús a la mujer: tus pecados te son perdonados. Qué lindo que es escuchar consoladoras. Esas palabras son las palabras de Jesús que le trajeron vida al alma muerta. El día que Jesús nos dijo que nuestros pecados estaban perdonados, ese día pasamos de muerte a vida. Ese día empezamos a vivir verdaderamente cuando Jesús perdonó nuestros pecados. Y ahora esta mujer tenía paz en su corazón. Esta mujer ahora tenía paz en su alma y tenía seguridad de salvación. Cuando escuchó a Jesús decirle: tus pecados te son perdonados, ella tenía una salvación segura, una salvación eterna. Y ahora ni el fariseo Simón, ni ninguno de los otros invitados que estaban en ese culto de los hipócritas, ninguno de esos que estaba sentado en ese culto de los hipócritas, la iba a poder considerar a esa mujer como pecadora, porque era una mujer perdonada. Su vida pecaminosa, su historial pecaminoso, fue lavado por la sangre preciosa de Jesucristo. Así como nuestros pecados fueron lavados en esa sangre preciosa, esa mujer experimentó el mismo perdón y la misma salvación. Simón y los fariseos, que estaban en ese culto de los hipócritas, ellos eran pecadores refinados, ellos eran pecadores de esa religión de la hipocresía. Ahora, igual que esa mujer, yo soy de Cristo. Él perdonó mis pecados. Muchas veces cuando el hermano Josué canta los domingos y dice: voy a cantar una alabanza que se llama Yo soy pecador. Cada vez que el hermano Josué dice eso, yo soy pecador, mi alma de adentro dice: yo también soy pecador. Pero un día encontré perdón y un día encontré salvación en la persona de Cristo. Él me salvó, Él perdonó mi pecado. Y por eso esta mañana estamos aquí estudiando y revisando la historia de una mujer pecadora en el culto de los hipócritas. Y quizás alguno de los hombres o mujeres que nos está acompañando en esta mañana, en esta reunión, tiene la necesidad de acercarse a Jesús. No tenga miedo del qué dirá la otra gente. No tenga miedo si hay pecados que son notorios y conocidos entre su familia, en el barrio o en la sociedad. ¿Qué importa eso? Lo que importa es que usted venga a Cristo con un corazón sincero. Lo que importa es que usted venga a Cristo confiando que Él puede ser el Dios perdonador y el Dios salvador de su vida. ¿Qué importa su historial pecaminoso? ¿Qué importa el qué dirá de la gente? Los hipócritas siempre hablan, pero Dios siempre ofrece salvación y salvación eterna al alma arrepentida. Si usted no conoce a Cristo, acérquese con confianza, sin importarle el qué dirán los otros, y usted encontrará el perdón de sus pecados y la salvación eterna para su alma en Cristo Jesús. Y nosotros vamos a querer ayudarle a que usted siga adelante en el camino de la fe, en el camino del Señor. Nosotros vamos a querer acompañarle en el camino de la salvación eterna que Cristo le dará. Una mujer pecadora en el culto de los hipócritas es una invitación abierta para cada uno de nosotros de acercarnos a Jesús, el Dios perdonador, el Dios misericordioso y el Dios que es la fuente de la salvación eterna para el pecador. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, mis hermanos, y bendiga la vida de cada uno de ustedes.